Noches para todos. Bueno, vamos entonces a iniciar con la llamada Buenas lista. noches, profesor. Jonathan Hernando Andrade, Luisa Fernanda Aranguren, Doctor, Francedi Arenas, buenas noches, presente. Catherine Arias, Buenas noches, profe, aquí presente. No la escucho muy bien, no sé si soy yo. Rosa Isabel. ¿Todos los demás me escuchan bien? Presente, profe. Sí, señor. Ok. María Paula Bernal, Hola, profe. Buenas noches. Naislam Laura Valentina. Buenas noches, profe. Hola, profe, ¿me escuchó? Sí, Naislam, sí. Juliana Bustamante, Buenas noches, profesor. Edwin Isidro, Buenas noches, profesor. Presente. Luisa Viviana, Profe, buenas noches. Natalia García, Buenas noches, profesor. Sandra Paola, Buenas noches, profe. Sara Natalia, Buenas noches, presente. Soleidi Marín, Buenas noches, profe, presente. David Eduardo, Buenas noches, profe presente. Liliana Marcela, Buenas noches, profe, presente. Juan Carlos Montes, Presente, profesor. Juan Pablo Munar, Jaime Iván Ortega, Buenas noches, profe, presente. Magda Lorena Pulido, Presente, profesor. Buenas noches. Kelly Vanessa Quintero, Santiago Andrés Ramos, Álvaro Ramos, Profe, el compañero se encuentra con quebrantos de salud. ¿quién? Álvaro, Álvaro Ramos, sí, señor. listo, mujer, entonces se queda la excusa, pero me le recuerda que ya cuando se mejore para que vea la clase grabada y me lo hace saber ¿para qué? Para hablar un poquitico sobre la clase y ya quitarle la falla, listo. Bueno, Listo. continuamos con Santiago, Buenas noches, profe, presente. Néstor Armando, Presente, profesor, buenas noches. Franco Elías Vanegas, Presente, profe, buenas noches. Alexandra Vélez, Buenas noches, padre presente. Paula Andrea Villada. Buenas noches, padre, presente. Bien, entonces por segunda vez llamo a quienes me contestaron, por si de pronto ya se conectaron. Jonathan Hernando Andrade, Juan Pablo Munar, Kelly Vanessa Quintero, Santiago Andrés Ramos. Muy bien. Vamos entonces
A ver, ¿a quién le preguntamos que nos hable? Magda Lorena Pulido. Cuéntenos, expónganos la clase de hace 8 días. Profe, yo No lo escuché bien. que yo la expuse en la primera clase, profe. ¿Expuso en la primera clase? Sí, señor. O sea, hace 8 días. Hace 15 días, profe. Ok. En la segunda clase. Ok. Sara Natalia. Presente. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que me causa curiosidad porque pues en la primera clase, bueno, en la segunda clase que participamos la compañera Magdalena y yo y otra compañera, pues no sé si su merced pronto no nos apuntó. Ese día hablamos tres chicas. No recuerdo el nombre de la otra compañera. Liana Mateus. Ya. Bueno, de todas maneras, no tengo solamente de notas de Luisa Viviana, que creo que fue hace ocho Sí. días, y la de Luisa Viviana y de quién más, y de Alexandra Vélez, no más. Ellas dos. Lo que pasa es que yo no sé si ya lo había dicho, seguramente no había mencionado al inicio de que esta iba a ser la manera de sacar la tercera nota. Lo dije en la segunda clase, si no estoy mal. Entonces, por eso seguramente no se les pusieron notas. Se le empecé a ponerles notas después de que ya les dije cómo era que iba a ser pues el sistema de sacar la nota del tercer corte. Seguramente fue por eso. Bien, pero de todas maneras no hay problema. Ya igual no les tengo nota a las tres personas de las que me han mencionado, pero igual no pasa nada porque, bueno, también no es solo una vez que yo le pregunto a cada uno, porque a lo largo del semestre a algunos les preguntaré 2 veces, de pronto a algunos sea 3 veces, porque la idea no es que se prepare para un día y ya el resto no, porque pues ya me llamaron, no, yo en cualquier momento puedo llamar a otra persona, listo. Pero la razón por la cual no tienen las notas aquí es por eso, porque lo empecé a poner a calificar a partir ¿de qué? De que yo informé pues que iba a ser la manera de sacar la tercera nota. Entonces me imagino que fue por eso. Muy bien, pero entonces, perdón, llamé a la última persona a la que llamé fue a quién. Para Natalia Manchola. Ok, mujer, cuéntenos, háblenos de qué estuvimos hablando hace 8 días. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Hicimos un repaso sobre las fuentes de derecho canónico, las leyes eclesiásticas. Eh, Continuamos con el tema de la costumbre, la cual es una práctica constante. Bueno, su merced dijo que es una práctica constante y legítima de una comunidad que hay que cumplir con las condiciones de tiempo y la aprobación del legislador adquiere una fuerza de ley. Hablamos solo sobre los decretos generales, el título 3 canónico, el canon 29 al 34. También nos referimos a los actos administrativos singulares, el título cuarto, los cuales son los instrumentos mediante los cuales la autoridad ejecutiva de la Iglesia aplica la ley general a situaciones de particulares, permitiendo la flexibilidad pastoral, eh, en decretos y preceptos singulares, los cuales son decisiones para resolver un caso en concreto o imponer formalmente una conducta, hacer o evitar algo. Los rescriptos, los cuales son las respuestas escritas emitidas ante solicitudes o peticiones directas de los fieles, los privilegios, los cuales son las prerrogativas o gracias especiales concedidas a personas físicas o jurídicas, y por último las dispensas,
las cuales son la relajación del cumplimiento de una ley meramente eclesiástica en un caso en particular, por causas justas y urgentes. Tengo esos apuntes. Bueno, y lo que pues también vimos en sí el repaso de hace 8 días. Ok, de, ok, Sí, señor. un segundito, yo. Bueno, entonces, bueno, Sara, muchas gracias. A usted, padre, muchísimas gracias. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Paula Andrea Villada. La profe, buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Cuéntenos, háblenos de hace 8 días, de qué estuvimos hablando, en qué terminamos. Bueno, pues inicialmente nos explicaba pues que así como la constitución política no tenía pues digamos en una, por ejemplo, no solo la constitución política no tenía como todas las normas separadas de todos los códigos, que entonces lo mismo pasaba como en el derecho canónico, que no estaban pues, se interpretaban las leyes canónicas y habían otras adicionales que eran legislación complementarias. Sí, Em, bueno, entonces, bueno, en esa parte, ya después se centró pues en el libro 2 donde nos decía que el Código de Derecho Canónico pues era el pueblo de Dios, el cual se dividía en tres grandes partes: los fieles cristianos, la constitución jerárquica de la Iglesia y los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica. sí, Em, También nos explicó lo del bautismo, pues que es el sacramento que nos incorpora como personas de la Iglesia y nos convierte sujetos de derecho y deberes dentro de ella. Por esa razón, pues el derecho canónico se consideraba como parte del pueblo de Dios y de todos los bautizados. A partir de esta condición, los bautizados nos clasificaban en tres grupos, que eran los fieles cristianos, también llamados laicos, que conforman la mayoría de los miembros de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica integrada por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, sí, quienes además del bautismo han recibido pues el sacramento del orden. Los institutos de vida, pues que también eran los que se consagraban, y las sociedades de vida apostólicas, que eran las conformadas por las comunidades religiosas, pues masculinas y femeninas. También profundizó pues que la vida consagrada eran como donde los miembros practicaban los votos que eran de pobreza, obediencia y castidad, que estos votos pues también tenían consecuencias jurídicas dentro de la iglesia. O sea, es decir, quienes pertenecen como a esas sociedades de vida apostólica o algunos sacerdotes diocesanos viven estos principios como consejos evangélicos sin implicaciones pues jurídicas. O sea, hasta donde yo entendí eran los de la castidad, creo que no eran los de... Bueno, usted nos explica. Había pues, uno, profe, que ahorita se me va, que era el que tenía como jurídicamente como una implicación, como sí, jurídica. Bueno, y también, bueno, que tenían consecuencias jurídicas. También nos explicó pues respecto al voto de pobreza,
que se aclaró pues que no significa vivir sin recursos, sino renunciar a la propiedad individual y practicar el desprendimiento de los bienes, que es como todo lo que una religiosa o religioso tiene que le pertenece a la comunidad y lo administran pues colectivamente. En cuanto a la obediencia, pues también nos explicó que consiste en aceptar las decisiones de los superiores dentro de la comunidad religiosa, entendiendo pues esta actitud como parte de un compromiso con la voluntad de Dios y con la vida comunitaria. La castidad, pues, fue definida como la renuncia libre al matrimonio y a la formación de una familia propia. Esto permitía, pues, una dedicación plena a la misión religiosa, pero también mencionó que en algunos casos era posible solicitar una dispensa para abandonar el estado, eh, de contraer, pues, matrimonio. Ah, Y finalmente, pues destacó el principio de igualdad radical de todos los bautizados ante Dios. Aunque todos no poseemos pues la misma dignidad por el bautismo, existen distintas vocaciones y funciones dentro de la iglesia, pues como laicos, religiosos, sacerdotes, obispos y el Papa, pues que desempeñan responsabilidades diferentes, pero todos forman parte del mismo pueblo de Dios. Sigo, listo. profe. No, no, así está bien, gracias. Muy bien, Juan Carlos Montes, al último que vamos a escuchar para dar inicio a la clase. Juan Carlos Montes, ¿lo escuchamos? Juan Carlos Montes está en Apagado clase. el micrófono, Juan Carlos. Profe, estaba hablando y no que no había prendido el micrófono, qué pena. Ah, ok, Eh, tranquilo. en cuanto a al pueblo de Dios y a la parte de los fieles, decíamos que los fieles son bautizados, pero no tienen el otro sacramento que es el orden, ¿cierto? Sí. El orden está desde el diaconado, presbiterado, episcopado. Y después nos hablaba de los votos evangélicos en la vida consagrada, que es de pobreza, obediencia y castidad. Y nos hablaba de la vida apostólica, que no tiene votos, sino que tiene consejos evangélicos, que son la pobreza, la obediencia y la castidad, que la diferencia uno es que uno tiene orden jurídico y lo otro simplemente son consejos para vivir el evangelio. Y Juan Carlos, La parte final que nos hablaba de los derechos de los fieles laicos. ok. Y en los derechos de los fieles laicos nos decía varios punticos. A recibir los bienes espirituales, a recibir la palabra de Dios, los sacramentos, había una libertad eclesial. Y me pareció muy bonito esto, lo de la asociación y reunión para tomar iniciativas, que eso se tomó a partir, yo creo que del Concilio Vaticano II, donde se surgieron muchas comunidades de laicos, como la Renovación Carismática, como los cursillitos de cristiandad, ¿cierto? Y, Ajá. ya profe, que recuerde eso. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, entonces, eh, bueno, retomamos entonces la clase con el libro 2, Pueblo de Dios. Recordemos que ¿quién es el pueblo de Dios? Todos los que han recibido el El bautismo bautismo. dentro de la iglesia. Esos son los que hacen parte del pueblo de Dios. Padre, entonces una persona que no es bautizada no es pueblo de Dios. No, no lo es. Canónicamente no lo es.
¿Ok? Mm, libro 2, el pueblo de Dios, sobre la estructura, los derechos y las obligaciones del pueblo de Dios, es decir, de todos los bautizados. Ya le hemos mencionado entonces que están estos tres grupos, ¿no? Los fieles cristianos, la constitución jerárquica y la vida consagrada. Explicamos, pues, de cada uno de estos, ¿no? Eh, Vamos a mirar entonces en la primera parte sobre los fieles cristianos, que lo iniciamos hace 8 días, hablar sobre los derechos y los deberes y los roles dentro de la iglesia. Esta parte uno de este libro, que es del derecho canónico, establece el estatus fundamental de todos los bautizados como fieles cristianos y define sus diversas vocaciones y roles dentro de la iglesia. Ya una de las compañeras que mencionó, hizo el recuento hace un momento, nos decía claramente que todos ante Dios somos iguales, eh, por el hecho pues de ser bautizados, ¿no? Pero los roles son distintos. Eso entonces lo que vamos a mirar aquí un poco. Vamos a hablar sobre los derechos y los deberes comunes, es decir, derechos y deberes comunes de los tres grupos, es decir, de los fieles, de la parte jerárquica y también de las comunidades religiosas. Todos hay derechos y deberes que son comunes a todos. Vamos a mirar cuáles son. Primero, la comunión con la iglesia. Es un derecho al que tenemos y al mismo tiempo es un deber. ¿Cómo así comunión con la iglesia? Saber que ni un bautizado, ni un obispo, ni un padre, ni un religioso eh, actúan separadamente. Todos hacemos parte de la iglesia. Por lo tanto, es clave la comunión en la iglesia. No es una persona sola que dice o hace cosas, sino que es la iglesia. Y la iglesia lo hace pues a través de ciertas personas y entonces es un derecho, pero también es un deber. O sea, yo no pudiera, no debería como sacerdote decir, ah, no, pues la iglesia piensa tal cosa, pero yo pienso esta otra y yo me quedo con lo que yo pienso. Eso es faltar a la comunión con la iglesia, ¿no? Porque habrá cosas que puede ser, obvio, que haya cosas que no me gusten, claro, pero eh, tengo que hacer la comunión con la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Digamos que la iglesia hace poco permitió y dijo que un fiel laico puede recibir la hostia en la boca, pero si quiere también lo puede hacer en la mano, pues con el debido respeto, con la debida reverencia, pero lo puede hacer también en la mano, lo dice la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Yo como sacerdote llega a comulgar una persona, por ejemplo, y, y me pone las manos para que yo deposite allí el cuerpo de Cristo. Y entonces yo le digo, no, ahí no, si quiere comulgar, comulgue en la boca. En ese caso, yo ahí estoy faltando a ese deber, el deber de estar en comunión con la iglesia. Puede ser que a mí personalmente me parezca que no debe ser en la mano, porque, por lo que sea, porque es falta de respeto, por la razón que sea, ¿no? Puede ser que no, pero si la iglesia dijo, hay que respetar la libertad del fiel de cómo quiere hacerlo, pues entonces yo lo debo hacer. Y eso significa comunión con la iglesia. Y no que yo caprichosamente haga lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana, ¿no? Hay una comunión con la iglesia que debe tenerse en cuenta. Muy bien. Todos tenemos el derecho y el deber de una vida santa y de santificación. Es decir, todos tenemos derecho a tenerlo, pero ese derecho se constituye también en una tarea, la tarea de llevar una vida santa, de tener una santificación. Eso allá le tienen que apuntar cualquier sacerdote, cualquier obispo, cualquier cardenal, cualquier bautizado. Eso es a lo que hay que apuntarle, ¿no? Porque es un deber que tenemos nosotros.
Segundo, derechos y deberes del apostolado. A ver, como derecho, todos debemos hacer apostolado. ¿Qué es apostolado? Apostolado no es otra cosa que eh, hablar de Dios. Ese es el apostolado. Y todo católico, por el hecho de haber sido bautizado y hacer parte de la iglesia, tiene esa obligación, es decir, de hablar de Dios, de predicar de Dios. Cualquier religioso, en fin. Sobre los bienes espirituales. Bueno, todos igualmente tenemos el derecho de los bienes espirituales y también los deberes. ¿Cómo es que un derecho espiritual? Por ejemplo, yo tengo derecho a participar de una misa cada 8 días los domingos. Yo, es un deber, obviamente, pero aparte es un deber, también es un derecho. O sea, no está bien que un padre diga, no, pues yo me iré de vacaciones para mi casa un mes porque yo tengo que descansar. Entonces, en la parroquia no queda nadie y, y ya, el padre se puede descansar un mes. Ahí está faltando, está vulnerando este derecho que tiene cualquier bautizado de la Eucaristía los domingos como un bien espiritual. Muy bien. Ahora vamos a los fieles laicos, es decir, los que han recibido el bautismo, o sea, ustedes, ¿no? Misión evangelizadora, es decir, todos los laicos, o sea, ustedes, por el hecho de ser bautizados, están llamados a evangelizar. Lo ideal sería en la parroquia. Es decir, que yo hago parte de un grupo de misioneros y nos vamos para un barrio y vamos casa por casa hablando de Jesús o llevando un mensaje evangélico, un mensaje de Dios, en fin, lo que sea. Esa es una misión que tienen los laicos, ¿no? Tienen una misión evangelizadora. Esto porque es que a veces se cree que, ah, no, eso, los encargados de eso son los curas, las monjas y ya. O sea, que se defiendan como puedan, ¿no? Esa es una misión, claro que es de nosotros, pero no es solo de nosotros, es también de ustedes por el hecho de ser fieles laicos. Impregnar el orden natural, es decir, que yo, como católico, como miembro de la Iglesia Católica, donde yo quiera que esté, debo impregnar ese orden. Por ejemplo, que usted trabaja, no sé, en una alcaldía o en una gobernación, por decir alguna cosa. Y entonces, para usted actuar como un verdadero fiel cristiano, eso significaría que usted tiene que hacer que todos sus compañeros de trabajo impregnar. Impregnar no es echarle sermón a cada uno, no, no, no. Impregnar es que con su estilo de vida, cómo usted lleva las cosas, cómo las resuelve. De esa manera, pues se está impregnando ese orden porque está dando testimonio. Use el ejemplo de una oficina donde usted trabaja, pero póngalo en la casa o póngalo en cualquier parte y el ejemplo es el mismo, ¿no? Que donde quiera que estemos se impregne ese orden temporal. Bien, libertad en asuntos terrenos. Es decir, ustedes tienen el derecho mm, de ser totalmente libres en los asuntos terrenos. Voy a poner un ejemplo. Que usted quiere vender una casa, vive en una finquita y usted esa finca la quiere vender. Y resulta que esa finca es tan buena que el padre cada 20 días se lleva a los monaguillos para allá para que tener con ellos allá, digamos, un encuentro, un compartir. eh, bah, y muchas cosas de la parroquia, digamos, se desarrollan allá porque es una finquita buena, agradable. Bah. Pues resulta que dice, no, yo voy a tener que vender esta finca porque necesito plata, tengo que pagar aquella o la voy a vender. Y entonces que el padre le diga, no, usted esa finca no la puede vender. La venta o no de la finca es un asunto terreno.
¿no? Y ahí hay que dejar en plena libertad. No es el padre el que le dice si puede o no puede. Es la persona que, conociendo su vida y todo, es el que dice, bueno, este es un asunto terreno y no me tienen que obligar a hacer esto o aquello. Muy bien. De eso también a elegir elección del estado de vida, es decir, que usted tenga plena libertad para decir cómo quiere ser en la iglesia. ¿Quiere ser sacerdote? ¿Quiere ser religioso? ¿No? Eh, la elección del estado de vida. Yo soy sacerdote porque yo quise, no porque el párroco de la iglesia me obligó, mis papás me obligaron, ¿no? Fue una elección libre de vida. Yo quiero. Entonces, nadie lo puede obligar a usted a ser religioso, a ser una monjita, nadie lo puede obligar. Es completamente una elección libre de la persona. Muy bien. Frente a los ministros sagrados, es decir, estamos hablando del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, etcétera, tienen el derecho y también el deber de la formación y la incardinación. Pues resulta que todos los sacerdotes, para poder ser sacerdotes, tenemos que estudiar 3 años de filosofía en el seminario. 3 añitos. Muy bien. Eso implica formación. Después tenemos 4 años de teología. O sea, estamos hablando de 7 años de formación. Eh, ¿Por qué? Porque es un derecho que nosotros tenemos y obviamente pues también es un deber. Es todos los ministros sagrados pues obviamente se tienen que formar. Obligaciones y derechos. Bueno, todos tenemos obviamente obligaciones y todos tenemos también derechos que cumplir. Profe, ¿Sí? ¿qué significa la palabra incardinación? O sea, formación e incardinación. Bueno, a ver, incardinación. Es el proceso por medio del cual un sacerdote queda incardinado, o sea, queda inserto dentro de una comunidad. Se lo voy a poner con un ejemplo que tiene otro nombre, pero me interesa como ejemplo. Eh, yo me voy para Italia, ¿listo? Ok. Y llego allá y entonces al llegar a Italia, eh, quiero la nacionalidad italiana. Entonces tengo que hacer todo un proceso para que finalmente Italia me diga, aquí tiene mm, su soggiorno italiano. Es decir, usted tiene la ciudadanía italiana, ¿no? Ese proceso que él tuvo que hacer para hacer parte de ese pueblo o sí, de Italia, bueno, eso mismo se hace a nivel de iglesia y es lo que se llama incardinación. Se hace el proceso que yo como sacerdote hago con la ordenación para quedar haciendo parte de esa iglesia, o sea, de esa diócesis. Por ejemplo, yo me ordené y me incardiné para la diócesis del Putumayo. O sea, yo hago parte de la iglesia católica en el departamento del Putumayo, ¿no? Entonces yo hice un proceso para quedar incardinado aquí. Esa incardinación es un proceso por medio del cual uno hace parte de un determinado lugar. ¿Sí queda clara la respuesta? Cada que se cambian, pues sí, de iglesia, lo deben hacer. O sea, No, porque pertenecen a una diócesis diferente. eso no. Si es el cambio de una parroquia a otra dentro de la misma diócesis, no hay problema. Pero si es de una diócesis a otra, ahí sí habría que hacer el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un proceso de
excardinación y de incardinación. ¿Qué quiere decir eso? Excardinación, yo lo suelto, eso es excardinación, y el otro lo agarra, eso es incardinación. Bueno, muy bien. Eh, los ministros sagrados, ok, las obligaciones y los derechos, pérdida del estado clerical, es decir, un sacerdote después de haber sido ordenado puede llegar a perder su estado clerical. Como dicen vulgarmente, le pueden bajar la cabeza. Es decir, usted a partir de hoy o de mañana y cuando sea, ya no es más sacerdote. No puede cumplir ninguna de las funciones sacerdotales. Es decir, puede, eh, perdió su estado clerical. Muy bien. Y las prelaturas personales, Perdón, profe, pues me ¿no? imagino que la pérdida del estado clerical ya sería por alguna falta grave, me imagino. Claro, y después de un proceso. Es decir, Sí, eh, por ejemplo, que acusan al padrecito X del delito de pederastia, por ejemplo. Entonces, se hace un proceso a nivel civil, obviamente, desde la fiscalía, pero también se hace un proceso a nivel interno, un proceso canónico. Eh, y se hace la investigación previa para determinar la verosimilitud de los hechos. Una vez se tenga esta verosimilitud, eh, se realiza ya una investigación propiamente y puede ser que esta investigación arroje que efectivamente es culpable. En este caso, entonces, eh, la pena, digamos, de ese delito dentro de la iglesia es la pérdida del estado clerical. O sea, se le dice, muy bien, usted ya no es más sacerdote, no puede seguir ejerciendo más, etcétera, etcétera. Muy bien. Derechos y deberes de los fieles, de todos ustedes. Oiga, comunión con la iglesia, ya lo había mencionado ahora, es la obligación de observar siempre la comunión con la iglesia y cumplir diligentemente los deberes hacia la iglesia universal y particular. La vida santa, oiga, es el deber de todos de esforzarse por llevar una vida santa y de esa manera, pues promover la santificación de la iglesia. Lo del apostolado, lo dije ahora, es un deber y un derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación pueda llegar a todos. La obediencia y manifestación de necesidades. Oiga, es la obligación de seguir a los pastores sagrados y manifestarle las necesidades y los deseos. Oiga, ese es un derecho que se tiene, ¿no? Ese es un derecho que se tiene y termina siendo pues también un deber. Los bienes espirituales, derecho a recibir la palabra de Dios y los sacramentos, que fue el ejemplo que les puse ahora de la hipotética misa, ¿no? Que yo tengo derecho a tener la Eucaristía el domingo, por ejemplo. Tengo derecho. Yo tengo derecho a que haya un padre para que me confiese, por ejemplo. Entonces, los bienes espirituales. Culto y vida espiritual. A ver, es el derecho que todos ustedes tienen a tributar culto a Dios según el rito aprobado y a practicar su propia fe, su propia forma de vida espiritual. Es decir, ese es un deber que tienen todos ustedes. Es decir, a dar culto a Dios. Un padre un día no puede llegar, no es que como aquí está viniendo poca gente a misa, entonces yo hoy domingo no, hoy no va a celebrar misa porque solamente vienen 4 personas, entonces no, ya no. No puede. ¿Y por qué no puede hacer eso para decirlo? Porque es que usted es un fiel, es un bautizado, y como bautizado usted tiene derechos. Y uno de esos derechos precisamente es ese. Entonces, mm, bueno, vamos con la asociación. El derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad, piedad o fomento
de la vocación cristiana. Es decir, la asociación no es la prohibición. Si unas personas se quieren asociar, ¿no? Y asociados dentro de la iglesia incluso, fundar o dirigir alguna sociedad, por ejemplo, no hay problema, ¿no? Existe la posibilidad de asociarse, de reunirse. La elección del estado de vida, ya lo mencioné, nadie lo puede obligar a usted a que sea monja, que sea cura, nadie lo puede obligar a casarse, sino que es un derecho que se tiene. Ahora, obligaciones específicas en el orden temporal y aspectos de formación. Tenemos los fieles laicos y tenemos los demás. Los fieles laicos, la visión temporal, ya lo hemos dicho ahora, es impregnar y perfeccionar el orden temporal con su espíritu evangélico, dando testimonio de Cristo en sus tareas seculares. Es decir, mm, hacer las cosas muy bien, de manera honesta, de manera transparente, eh, realizarlas en su trabajo y de esa manera usted está dando testimonio de que las cosas se pueden hacer bien. Bien. Matrimonio y familia. Oiga, edificar el pueblo de Dios a través del matrimonio y la familia. Es un derecho que tiene cualquier bautizado. Entonces, eh, tenemos allí precisamente eh, que los fieles tienen el deber, oiga pues, el deber de edificar el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Por medio del matrimonio y por medio de la familia. Es decir, de esa manera se va edificando el pueblo de Dios. Con la educación, padres tienen el gravísimo deber y derecho de educar cristianamente a sus hijos. Oiga pues, ustedes tienen hijos, pues ustedes tienen ese gravísimo deber de, y deber y derecho, ¿no? De educar cristianamente a sus hijos. Lo que se busca precisamente aquí es que los papás eduquen a sus hijos desde que están pequeños en la casa en lo que tiene que ver con la fe. El servicio eclesiástico, es decir, los fieles laicos, eh, bueno, esto no lo hemos visto, lo veremos en la próxima, yo creo. A ver, la iglesia tiene distintos tipos de servicios que se les llama oficio eclesiástico. Y tienen que ser idóneos para que puedan ser llamados a esos oficios eclesiásticos y ayudar a los pastores como peritos y consejeros. A ver, una diócesis tiene un obispo y obviamente, pues el obispo tiene que resolver todos los problemas, todas las situaciones que haya en su diócesis, ¿no? Entonces, eh, obviamente el obispo no se las sabe todas. El obispo va a necesitar de profesionales, de peritos, que le ayuden a entender un poco las situaciones. Pues la idea es que los fieles laicos, ese puede hacer también un aporte, que el obispo, por ejemplo, que hay un padre que está, no sé, que está mal, que está enfermo, en fin, el obispo puede, por ejemplo, solicitarle a un psicólogo, por favor, atiendan a este padre, a ver qué es lo que está pasando, o necesitamos un diagnóstico para saber cómo procedemos, etcétera. Entonces, eso termina siendo un servicio eclesiástico. Y el conocimiento, adquirir conocimiento de la doctrina cristiana y la ciencia sagrada. Bueno, yo creo que después es apenas obvio, ¿no? Es decir, todos los fieles deben tener un conocimiento de la doctrina cristiana y también sobre las ciencias sagradas. ¿Cómo así que sobre las ciencias sagradas? Es decir,
En la ciencia sagrada estamos hablando, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Cómo leerla, cómo interpretarla. Ese es un derecho y un deber que tienen ustedes. Y, oiga, adquirir conocimiento de la doctrina cristiana y las ciencias sagradas. Es decir, mm, es una obligación que tiene todo laico, es decir, tener conocimiento sobre nuestra fe. Los ministros sagrados, la formación. Oiga, la iglesia tiene el derecho y el deber exclusivo de formar a quienes se destinan a los ministerios sagrados. Les comenté hace un momento que nosotros estudiamos 3 años de filosofía, 4 años de teología y generalmente son 2 años de práctica, uno que se hace al inicio o a la mitad y el otro cuando termina los estudios. Todo este tiempo en formación. Pues bien, a ustedes como fieles, perdón, aquí está hablando de nosotros los ministros sagrados, eh, pues necesitamos recibir esa formación de parte del obispo o de alguna persona que el obispo disponga, ¿no? Pero pues tenemos ese derecho a recibir nuestra formación para ir desempolvando, para ir actualizando, para no dejar olvidar, digamos, lo que hemos aprendido. Muy bien. Estructura. Seminarios menores para que se puedan formar en la parte religiosa, también la parte humanística y seminaristas mayores para formación espiritual y doctrinal. Oiga, pues ese es un derecho. Es decir, la iglesia tiene que tener seminarios de tal manera que si hay lugar donde vayan a estudiar los que quieren ser sacerdotes, ¿no? Bueno, admisión. Requisitos de dotes humanas, morales, espirituales e intelectuales adecuadas, salud física y equilibrio psíquico. Es decir, para una persona ser sacerdote, pues realmente tiene que tener unos requisitos, ¿no? Eh, Requisitos que son espirituales, que pueden ser de índole intelectuales, por ejemplo, salud física, etcétera. Entonces, eh, bueno, es un deber que tiene. Yo quiero ser sacerdote, bueno, es un deber que yo tengo demostrar cómo estoy en cuestiones de salud, por ejemplo. Entonces, todos estos requisitos eh, que son dotes humanas, pues es mm, lo que hace parte como ese derecho y ese deber de nosotros los consagrados. La doctrina tiene el derecho y también el deber de tener un conocimiento amplio sobre todas las ciencias sagradas, incluyendo filosofía, teología, derecho canónico, liturgia e historia de la iglesia. Es decir, que eh, aquí se trata de tener muy claro la doctrina, es decir, en qué es en lo que creemos, de tenerlo muy, pero muy claro, porque esto es lo que nos va a nosotros permitir eh, poder dar razón de nuestra fe. Esa es la importancia que tiene. San Pablo nos dice que nosotros tenemos que aprender a dar razón de nuestra fe. Entonces, yo creo porque creo, ya no, pues yo creo, pero tenemos que dar razón de nuestra fe. Y para hacerlo, pues tenemos que tener muy claro cuál es la doctrina de la iglesia que sea la cual yo pues pertenezco, ¿no? Muy bien. La incardinación, lo dije hace un momento, es un proceso mediante el cual los clérigos son asignados a unas diócesis específicas donde ejercerán su ministerio. Es como yo me incardine a esta diócesis, yo voy a estar todo el tiempo siendo sacerdote de esta zona, porque yo me incardine aquí al Putumayo, entonces, bueno, pues estar aquí en el Putumayo. Muy bien. Vámonos para el libro 2, que es la constitución jerárquica de la iglesia. Qué pena, regáleme un segundito, por favor.
Muy bien. Entonces, en, en el derecho canónico, en esta segunda parte, que es la que está en la Constitución jerárquica, tenemos la estructura de gobierno de la Iglesia, desde la autoridad suprema, que es el Papa, hasta las iglesias particulares. Bueno, antes de iniciar aquí, quiero hablar dos cositas que me parecen importantes para entender este lenguaje. Primero, eh, ¿qué es una iglesia particular? Siempre que hablemos de iglesia particular, es lo mismo que decir diócesis. ¿Qué es una iglesia particular? Una diócesis. Entonces yo pertenezco a la diócesis de Mocoa-Segundo, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, en mi iglesia particular pasa tal cosa. ¿Qué estoy diciendo? Que en mi diócesis a la que yo pertenezco está sucediendo o está pasando tal o cual cosa. Entonces es importante que entendamos. Muy bien. El Papa tiene una autoridad suprema, es decir, sobre toda la iglesia en todo el mundo. Pero una iglesia particular, es decir, una diócesis, tiene un obispo. Y entonces, así como el Papa es la autoridad suprema en toda la iglesia universal, ese obispo es la autoridad de esa región donde él está. Entonces, el obispo, un ejemplo, un obispo de esta diócesis significa que él tiene la autoridad sobre todos los pueblos que hacen parte de la diócesis de Mocoa II. Muy bien, entonces vamos con la autoridad suprema. Ya lo hemos dicho que la autoridad suprema es el romano pontífice. Ahí decíamos nosotros que pues, no lo es como si fuera el presidente, digámoslo así, del Estado del Vaticano. Digo es como si fuera porque pues no lo es. Allí no tenemos presidente, sino que tenemos es papa. Luego, en ese rango, o en esa jerarquía más bien, tenemos el colegio episcopal. ¿Quién es el colegio episcopal? El colegio episcopal son todos los obispos del mundo reunidos. Ese es el colegio episcopal. Todos los obispos del mundo reunidos. Luego viene el sino de los obispos, es decir, un grupo de obispos que se les asigna, por ejemplo, estudiar un determinado tema o un determinado caso a nivel de la Iglesia Universal. Tenemos los cardenales. Resulta que los cardenales, es importante tenerlo en cuenta, los cardenales o el cardenalato es, mm, es un título, mejor dicho. El cardenalato es un título. Eh, Resulta que el papel de un cardenal, creo que ya lo había mencionado, si no estoy mal, creo que en la primera clase, el papel de un cardenal es ayudarle al Papa en la administración de la iglesia en todo el mundo. Eso es lo que hacen los cardenales, ¿no? Mm, bien, y dentro de todos estos cardenales hay algunos eh, que son prefectos. Prefectos es que se encargan de algo particular en el Vaticano. Bueno, y tenemos la curia romana. ¿Qué es la curia romana? Para que nos entendamos, la curia romana es como el edificio donde funciona toda la iglesia, digámoslo así. Esa sería, o tiene el nombre de curia romana. Bien, es como si nosotros dijéramos en Colombia la Casa de Nariño, porque es donde vive el presidente. Aquí es la curia romana, es donde vive el Papa. Y desde allí, desde donde él vive, donde vive el Papa, está la curia romana, es decir, está toda la parte administrativa de toda la iglesia a nivel mundial. Por ejemplo, se nombra eh, un cardenal para que se encargue de todos los obispos en el mundo.
¿Cómo es que para que se encargue de ellos? Claro, que esté pendiente, que si hay un problema, que si hay una dificultad, que hay que dar una información. Todo eso pues se hace precisamente a través de él. Entonces, bien, la curia romana cumple esta función de hacer de que todo pueda funcionar. Mm, Así como mencioné el ejemplo hace poco, por ejemplo, en la curia romana está la oficina de, de la doctrina y la fe. Es decir, están todas las oficinas y todos los funcionarios, si lo queremos llamar así, del Vaticano, que es desde donde se oriente o se dirige la iglesia en todo el mundo. Muy bien, entonces tenemos al Papa, que tiene jurisdicción sobre toda la iglesia universal. Ahora nos vamos a las iglesias particulares, es decir, a las diócesis, ¿no? Así como la iglesia tiene su representante, que es el Papa, cada iglesia particular, o sea, cada diócesis, atentos con esto, cada diócesis tiene su obispo y este obispo funge como el representante legal de esa diócesis, porque esa diócesis es una persona jurídica. Entonces, si la diócesis de Mocoa Segundo, que es una iglesia particular, eh, el obispo tiene la potestad, esa es la palabra, el obispo tiene la potestad para dirigir todo esto, ¿no? Toda la zona, digamos, donde él está. Entonces, una diócesis tiene un obispo, una diócesis es una persona jurídica y el obispo es un representante legal. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Eh, y entonces tiene un obispo. ¿Y el obispo qué hace? ¿Qué se encarga? El obispo es responsable de hacer que todo marche como tiene que ser, de que las cosas se hagan como deben ser. Él es el responsable de que una diócesis funcione muy bien. Este obispo es nombrado para una diócesis y está allí hasta que se muera o hasta que lo cambie. En el caso nuestro, por ejemplo, aquí en Putumayo, teníamos un obispo y hace ya un año a él se lo llevaron para una diócesis mucho más grande y se lo llevaron para allá. Es decir, nosotros nos quedamos sin obispo y eso se llama sede vacante, que es lo que tenemos aquí abajito. Esa es una sede vacante. ¿Qué significa sede vacante? Estamos sin obispo. Entonces, bien, la sede vacante queda vacante hasta que nombre nuevamente otro obispo. Por ejemplo, en el caso nuestro, hace un año, nombraron al obispo de nosotros para otra diócesis. Ok. Y entonces nuestra diócesis queda con sede vacante. Un día, 2 días, hasta que nos mandan, si no al obispo propiamente, nos mandan a alguien que se le llama administrador apostólico. ¿Para qué? Pues para que esa diócesis no quede, esa iglesia particular, no quede volando, no quede como en el aire. Se necesita alguien que dirija, alguien que direccione en esa sede vacante. Entonces, bueno, ya eh, el Vaticano, si es del caso ante esa sede vacante, sabe que tiene que nombrar a alguien que se encargue mientras tanto, o sea, mientras les da tiempo para conseguir el obispo para allá. Muy bien, en cuanto a las agrupaciones y asociaciones, provincias eclesiásticas, a ver, tenemos la Iglesia Universal, ok, pero la Iglesia Universal está dividida por diócesis. Voy a poner un ejemplo. Colombia es un país, pero está dividido por departamentos. Y resulta que existen las provincias eclesiásticas. ¿Qué son las provincias eclesiásticas?
Voy a poner el ejemplo con Colombia, que ya empecé a ponerlo. Pensemos en Colombia. Colombia se habla, puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo, pero se habla de 5 regiones. Eh, la región de la Orinoquía, la región, eh, se me fue el nombre. Eh, está la de la Orinoquía, creo que está la de la Amazonía. eh, en fin, Colombia se divide en 5 grupos, ¿no? Entonces, eso se vendría a equiparar a una provincia eclesiástica. Una provincia eclesiástica es la reunión de 3 o 4 diócesis que quedan pegadas la una a la otra, y entonces es una agrupación, es una organización dentro de la iglesia que se le llama provincia eclesiástica. Esa provincia eclesiástica, digamos, voy a poner un ejemplo, abarca 6 diócesis, ¿no? Un ejemplo. Entonces, para que esa región funcione, cada una tiene su obispo, pero entonces hay que escoger a uno que sea el que direccione, que sea el que organice, que sea como el líder, digámoslo así, ¿no? Entonces, bien, a ese líder que se escoge, que tiene que ser uno de los 5 obispos que hay, se le conoce como el metropolitano. Por ejemplo, en la diócesis en la que yo pertenezco, tenemos una provincia eclesiástica que se llama la provincia eclesiástica de la Amazonía. Y entonces, en esta provincia eclesiástica, a nosotros nos nombraron un administrador apostólico mientras nos nombran a nosotros el obispo, y tenemos el metropolitano, es decir, tenemos el arzobispo. Volviendo a una diócesis, o sea, una iglesia particular, tiene una curia diocesana. Esa curia diocesana viene a ser precisamente como, Se fue el padre nuevamente. Compañeros, ¿alguno sabe cuál será la nota de la primer corte? Se supone teníamos parcial hoy. ¿Y quién hace el favorcito de preguntar? Porque quizás el docente no esté acorde a las fechas. Alexandra es la monitora, a ver si nos ayuda. Usted es el monaguillo. Juan, No, póngase yo, la 10. yo puedo ser el maguillo, pero usted es la monitora. O si no, nuestra gran monitora de todo, Kelly. Sí, porque se va a cerrar ahorita la clase y no sabemos nada. Acá hay 2 grupos, uno de
de octavo cuatrimestre y el otro no sé qué es, de pronto a De que coja cuarto. de cuarto. Ah, bueno, vea, que Alexandra deje el número de ella para que contacte y Alexandra hable con el profe y listo, se fue. Yo no me imagino a Juan Montes en el trabajo, cómo delega funciones y él sentado. Por eso trabaja en la parte pública. Lo dejó sin palabras.
Compañeros, ¿alguien le marcó el número celular del profesor? Sí, yo lo guardé. Por eso es la Y monitora. no, yo le pregunté a él por el parcial y él no, pues él nunca contesta el WhatsApp. Pues a mí no me contesta, no sé si le escribe otra persona. No, yo le acabé de timbrar y no, tampoco contesta. Mm, mm. No contesta. Pues él nos había dado y era el parcial hoy. Sí, se me escapó de subirlo. Venga, dígame, usted debe... ¿Qué dice el padre? No escuché bien. Ahí lo están escuchando, padre. Buenas noches. Tengo aquí problemas con el internet. Estaba tratando de conectarme a otra y no he podido. Entonces, por eso se me desconectó. Bien, yo no se me escapó lo que teníamos el examen. Pero entonces, a ver, la cuestión sería, me dan unos minutos, yo lo subo o lo programo para mañana. El examen son solamente 20 minuticos nomás. Los programo para mañana, ¿qué horas? O me dan unos 10, 15 minuticos, yo lo subo para que lo hagan ahora.
Mañana mejor, Pero todo profe. el día. Todo el día, pero porque tenemos parciales Hoy, también. hoy ya No, lo que no. pasa es que mira, las preguntas son solamente 10 preguntas de falso y verdadero, de lo que hemos visto hasta ahora, no más. Entonces, las preguntas de falso y verdadero no son unas cosas largas, es una cosa muy corta. Entonces, claro, este tipo de examen pues, no se hace para todo el día, obviamente. Ese O sea, me refiero a que 20 deje acceso minutos todo el es día, más. porque pues vamos a tener más cosas que hacer, no solo eso. O sea, profe, no es que nos dé todo el día para resolverlo, sino el acceso y cuando tú El ingreses acceso, 20 exacto, minutos sí. que estás proponiendo. Ah, ok. Y o sea, es que en cualquier hora del día, pues puede Lo ser, no sé, de podamos 8 a hacer, 6, lo porque podamos tenemos, hacer una vez uno ingresa, pues exacto, 20 minutos para hacerlo. sí, eso. Ay, Dios, ¿cómo es que se me escapa? El problema es que aquí yo estoy con esta vaina que es en internet. Y profe, y tenga en cuenta que pues que tiene dos El grupos, resto del que no día. lo deje por fuera. ¿Cómo? Tener en cuenta que tiene dos grupos y que no nos deje por fuera el grupo de derecho de que está en cuarto. Sí, de No, cuarto. solo un grupo. Eh, Ahora se organizó y hay un solo grupo. Pues ya que son dos grupos, pero en la clase como tal es solamente un grupo. O sea, yo subo algo ahí y ahí sube para los dos grupos. Para los dos grupos no, para el grupo que hay. Ese grupo está compuesto de dos grupos. Eso pues no hay problema. Y a ver, Dios, ¿qué hago? Que quede habilitado mañana todo. Se va a cerrar. Marta nos dice Sí. si algo.